En los días en que Israel se hallaba dividido, el pueblo se inclinaba hacia dioses extraños y sacrificaba en altares ajenos, olvidando el pacto con el Señor que los había liberado de Egipto. Era una nación desgarrada, debilitada por su propia infidelidad. En medio de ese panorama oscuro, cuando la voz de los profetas era silenciada y los altares del Dios verdadero eran destruidos, surgió un hombre de apariencia humilde, pero de espíritu indomable, Elías el tesbita. Su sola presencia imponía respeto. Se decía que sus ojos parecían brasas encendidas y que cuando hablaba, el aire mismo se tensaba, como si el cielo estuviera atento a cada palabra. Elías no era un hombre de palacio ni de linaje, pero llevaba consigo algo más poderoso que un ejército: la autoridad del Altísimo. Un día, con pasos firmes y mirada desafiante, se presentó ante el rey Acab, gobernante débil que había permitido que su esposa, Jezabel, introdujera la adoración a Baal en Israel. Los templos del falso Dios se multiplicaban y los sacerdotes de Baal se paseaban con arrogancia, mientras el pueblo se postraba ante estatuas que no podían hablar ni oír. El silencio de la corte se rompió cuando Elías, sin titubear, declaró con voz atronadora: «Vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Las palabras retumbaron como un trueno en medio del salón. Acab quedó mudo, incapaz de responder, y Jezabel lo miró con un odio frío que presagiaba muerte. Pero nada podía detener lo que acababa de pronunciarse. La misma naturaleza obedecería a aquel profeta. Pasaron los meses y luego los años. El cielo permaneció cerrado como una muralla de bronce. Los campos se secaron, los ríos se extinguieron y la tierra se agrietó como un cuerpo moribundo. La desesperación se extendió como peste y los clamores del pueblo se elevaban buscando alivio. Pero los ídolos de Baal permanecían mudos. Jezabel, furiosa, desató una cacería contra los profetas del Señor, mientras Acab se consumía en la impotencia. Elías, guiado por la voz divina, fue preservado milagrosamente. A orillas del arroyo de Querit, los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde. Más tarde, en Sarepta, una viuda pobre compartió con él lo último de su harina y aceite, y el Señor multiplicó los alimentos de su casa. El profeta vivía bajo el amparo de la mano de Dios, mientras Israel gemía en sequía. Pero aquel silencio no podía prolongarse para siempre. Elías sabía que llegaría el día en que tendría que confrontar no solo al rey, sino también al ejército espiritual que mantenía al pueblo esclavo en idolatría. Y cuando llegó la hora señalada, Dios habló a su siervo: «Ve, muéstrate a Acab, porque haré llover sobre la faz de la tierra». La orden retumbó en el corazón de Elías como un llamado a la guerra. No era solo un anuncio de lluvia, era el inicio de una confrontación que decidiría quién era el verdadero Dios de Israel. Y así, el profeta comenzó a caminar hacia el lugar donde el destino de la nación sería decidido: el Monte Carmelo. El anuncio de Elías sacudió el reino como un rayo en medio de la noche. La sequía había consumido todo, y el pueblo clamaba por una respuesta. Acab, debilitado por los años de escasez, aceptó la cita del profeta sin saber que aquella reunión sería la más decisiva en la historia de Israel. El Monte Carmelo, imponente y cubierto de piedras áridas bajo el sol abrasador, fue el escenario elegido. Desde la cima se dominaba el mar y los valles secos, como si el cielo y la tierra hubiesen sido convocados como testigos. Allí, frente a la multitud que se agolpaba con ojos de incertidumbre, se reunieron 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, protegidos por Jezabel. Frente a ellos, en solitario, estaba Elías, el hombre de Dios. El silencio fue roto por su voz firme:
que se elevó sobre el murmullo de la multitud. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Las palabras atravesaron los corazones como una espada. El pueblo no respondió. Sus miradas se cruzaban, algunos con temor, otros con vergüenza. Entonces Elías, señalando con su mano el altar arruinado que antes había sido dedicado al Señor, propuso el desafío que quedaría grabado en la historia. Dadnos 2 becerros. Que los profetas de Baal escojan uno y lo preparen, y yo prepararé el otro. No pondremos fuego, sino que cada uno invocará el nombre de su Dios, y aquel que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Un murmullo recorrió a la multitud. Era un desafío imposible de ignorar. Los profetas de Baal aceptaron con sonrisas burlonas, seguros de que sus dioses responderían. Elías, con un gesto solemne, les cedió el primer turno. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal danzaron alrededor de su altar, clamando: «Baal, respóndenos». Saltaban, gritaban, se golpeaban el cuerpo hasta sangrar, pero nada sucedía. El altar permanecía frío, las piedras inmutables, el cielo cerrado. Elías, sereno, los observaba. Al mediodía, su voz se alzó con un tono que mezclaba burla y desafío. «¡Gritad más fuerte! Quizás vuestro Dios está meditando, o se ha ido de viaje, o quizá duerme, y es necesario que lo despertéis». La multitud estalló en carcajadas, mientras los profetas, desesperados, aumentaban sus gritos, se desgarraban la piel y caían exhaustos al suelo. El sol ardía sobre sus cuerpos ensangrentados, pero el fuego jamás descendió. Entonces, cuando ya no quedaba duda de su fracaso, Elías se adelantó. Con pasos solemnes, caminó hacia el altar del Señor, que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y las colocó con reverencia. Reconstruyó el altar con sus propias manos, levantándolo como un testimonio eterno. Luego cavó un foso alrededor, colocó la leña y el sacrificio sobre ella, y en un acto que parecía locura frente a una sequía mortal, ordenó: «Llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y la leña». El agua escasa se vertió, empapando la ofrenda. Una y otra vez lo repitió, hasta que el altar, la leña y aún el foso quedaron anegados. Era imposible que ardiera. Imposible, a menos que el Dios vivo respondiera. El pueblo contuvo la respiración. Elías alzó los brazos y comenzó a clamar con voz solemne: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». La tensión era insoportable. Todos los ojos se alzaron al cielo, esperando ver si realmente el Dios invisible respondería al llamado de aquel profeta solitario. La multitud guardaba un silencio sepulcral. El altar estaba empapado, imposible de encender por medios humanos. Los profetas de Baal yacían exhaustos, su orgullo hecho trizas. Todos contenían el aliento cuando Elías, de pie frente al altar, elevó su rostro hacia el cielo. Su oración no fue un grito desesperado, ni una danza frenética, sino un clamor breve y solemne. «Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ti sus corazones». Y entonces el cielo rugió. Una luz abrasadora descendió como una lanza ardiente desde lo alto. En un instante, un fuego devorador cayó sobre el altar. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que llenaba el foso. Todo quedó reducido a cenizas ante los ojos atónitos de Israel. Un grito colectivo estalló entre el pueblo, como un rugido de miles de voces que reconocían la verdad. «Jehová es Dios, Jehová es Dios». El monte Carmelo temblaba con el clamor.
Elías, erguido como un general en medio del campo de batalla, ordenó con voz firme y terrible: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». La multitud, encendida con fervor, se lanzó contra los falsos sacerdotes. Aquellos que antes se jactaban de su poder fueron apresados y llevados al arroyo de Cisón, donde encontraron su fin. Israel vio cómo la mentira que los había esclavizado por años fue derrotada en un solo día por el fuego del Dios verdadero. Pero la historia aún no había terminado. Elías se volvió hacia el rey Acab, que miraba pálido y derrotado. «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Acab, incrédulo, obedeció. Elías, en cambio, subió a la cima del monte Carmelo y se postró en tierra, con el rostro entre las rodillas. Su oración no era para fuego esta vez, sino para lluvia. Envió a su criado 7 veces a mirar hacia el mar. 6 veces volvió con la misma respuesta: «No hay nada». Pero a la 7ª, el criado exclamó: «Una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, se levanta del mar». Elías se incorporó con una sonrisa. El cielo, que había permanecido cerrado por más de 3 años, comenzó a cubrirse de nubes oscuras. El viento rugió y pronto la lluvia cayó en torrentes sobre la tierra reseca. La sequía había terminado. Acab corrió a su carro para escapar de la tormenta, pero el poder del Señor descendió sobre Elías. Ceñido con su manto, el profeta corrió delante de los caballos del rey hasta la entrada de Jezreel, como un guerrero sobrenatural impulsado por la mano de Dios. Sin embargo, mientras la lluvia refrescaba a Israel, un nuevo peligro se levantaba en las sombras. Jezabel, la reina impía, juró con furia que Elías pagaría con su vida por lo sucedido en Carmelo. Y así, el profeta, que acababa de ser instrumento de una de las mayores manifestaciones de poder divino en la historia, se encontró enfrentando la amenaza más oscura: el implacable odio de Jezabel. El rugido de la tormenta aún resonaba en los campos cuando Jezabel, en su palacio, recibió la noticia. Sus profetas estaban muertos, su Dios humillado, y el pueblo se inclinaba nuevamente al Señor. La reina, enloquecida por la ira, lanzó un juramento que heló la sangre de quienes la escuchaban: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos, Elías». El mensaje llegó pronto a oídos del profeta, y aquel hombre que había enfrentado a cientos en el monte Carmelo, que había hecho descender fuego del cielo, sintió en su interior el peso de la amenaza. El miedo, esa sombra que acecha incluso a los más valientes, se apoderó de su corazón. Sin esperar, Elías huyó. Atravesó desiertos y caminos áridos hasta llegar a Beerseba. Dejó allí a su criado y se adentró en soledad, internándose en el desierto como un guerrero derrotado. Caminó bajo el sol implacable hasta que sus fuerzas lo abandonaron. Exhausto, se dejó caer bajo un enebro y con un suspiro cargado de tristeza, clamó: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Elías, el profeta de fuego, estaba quebrado. Había visto la gloria de Dios, pero también conocía el peso del rechazo, la soledad y la persecución. El desierto se convirtió en el reflejo de su alma, árido, silencioso, vacío. Allí, entre lágrimas, se quedó dormido. Pero el Altísimo no abandona a sus siervos. Mientras dormía, un ángel lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come». Ante él apareció un pan cocido sobre las brasas y un jarro de agua. Elías comió y volvió a dormirse. Por segunda vez el ángel lo tocó, con voz llena de ternura y autoridad: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Fortalecido por aquel alimento celestial, Elías
caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el Horeb, la misma montaña donde siglos atrás Moisés había recibido la ley. Allí, en una cueva, se refugió el profeta, esperando encontrar dirección. El silencio del monte era abrumador. Entonces la voz del Señor le habló. «¿Qué haces aquí, Elías?» El profeta, con el corazón derramado, respondió. «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Dios entonces le ordenó salir y esperar su manifestación. Elías obedeció y se colocó en la entrada de la cueva. De pronto, un viento huracanado desgajó los montes y quebró las peñas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego abrasador iluminó el cielo, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, tras el estruendo, vino un silbo apacible y delicado, y allí, en ese murmullo suave, estaba la presencia del Altísimo. Elías cubrió su rostro con el manto y cayó de rodillas. Comprendió que la grandeza de Dios no siempre se revela en truenos o llamas, sino también en el susurro que habla al corazón cansado. Elías permanecía con el rostro cubierto, temblando al oír aquel silbo apacible y delicado. En el monte Horeb, el profeta entendió que la fuerza de Dios no se manifestaba únicamente en el fuego del Carmelo, ni en la furia del viento, ni en el estruendo del terremoto, sino también en la ternura de su voz. Entonces, por segunda vez, el Señor le preguntó, «¿Qué haces aquí, Elías?» Y el profeta repitió con la misma angustia, «He sentido un vivo celo por ti, Señor, pero los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y buscan quitarme la vida». El silencio se extendió por un momento, y entonces la voz del Altísimo resonó con firmeza y propósito. «Ve, regresa por tu camino. Ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat como profeta en tu lugar. Aún me he reservado 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni lo han besado». Las palabras fueron como un bálsamo para el corazón cansado del profeta. No estaba solo, nunca lo había estado. Aunque sus ojos no lo veían, miles permanecían fieles, y el plan de Dios seguía firme. Elías, fortalecido por esa revelación, se levantó del monte Horeb renovado, como un soldado que recibe nuevas órdenes para la batalla. Descendió del monte con pasos firmes y se dirigió hacia el valle, donde un joven arando con 12 yuntas de bueyes llamó su atención. Era Eliseo, un hombre común, pero escogido para una misión extraordinaria. Sin decir palabra, Elías se acercó y colocó sobre él su manto, ese símbolo del llamado profético y de la autoridad divina. Eliseo entendió en un instante la magnitud del gesto. Dejó sus bueyes, despidió a su familia y siguió a Elías como discípulo y servidor. El profeta ya no estaría solo. Un heredero del espíritu profético lo acompañaría en sus días futuros. Mientras tanto, el nombre de Elías volvía a resonar en Israel. Algunos lo veían como un enemigo del reino, otros como un héroe. Jezabel, sin embargo, no había olvidado su odio y su influencia seguía tejiendo redes de maldad. La batalla espiritual no había terminado. De hecho, apenas estaba entrando en una nueva fase. Elías sabía que aún quedaban confrontaciones por delante, pero esta vez no caminaba bajo el peso de la soledad ni del miedo, sino bajo la certeza de que el Dios de Israel estaba con él, y que el fuego que había descendido en el Carmelo no era el final de su misión, sino solo el comienzo de un camino aún más grande. Con Eliseo a su lado y la palabra de Jehová en su corazón,
El profeta de fuego se encaminó nuevamente hacia un destino que lo conduciría a manifestaciones aún más gloriosas del poder divino. Elías volvió a caminar por la tierra de Israel como un hombre encendido por una misión que trascendía su propia vida. A su lado iba Eliseo, su discípulo fiel, quien lo seguía con ojos atentos, aprendiendo cada gesto y cada palabra del profeta de fuego. Los días que siguieron estuvieron llenos de confrontaciones y milagros. Elías se presentó ante reyes y les anunció juicios terribles. Ninguno de sus enemigos pudo resistir la autoridad de su voz. A los enviados que venían a prenderlo, fuego descendía del cielo y los consumía, demostrando que el profeta no hablaba por sí mismo, sino en nombre del Dios Altísimo. El pueblo lo miraba con asombro, y aunque algunos lo odiaban, nadie podía negar que en Elías reposaba el poder del cielo. Él no buscaba fama ni honor humano. Su vida era un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, que levanta a un hombre común y lo convierte en instrumento de señales y maravillas. Pero todo profeta tiene un tiempo señalado, y el de Elías se acercaba. Él lo sabía. Había corrido su carrera, había enfrentado reyes y ejércitos, había probado la gloria y también la soledad. Y ahora el Altísimo preparaba para él un destino que ningún otro hombre había conocido. No probaría la muerte, sino que sería arrebatado en gloria. Una mañana, mientras caminaban por los caminos de Gilgal, Elías miró a Eliseo y le dijo con voz grave: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, decidido, respondió: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Así caminaron juntos. Lo mismo ocurrió cuando Elías intentó dejarlo en Jericó y más tarde en el Jordán. Eliseo permanecía firme, negándose a apartarse de su maestro. Había comprendido que aquel día sería diferente, que algo sobrenatural estaba por suceder. Al llegar al río Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió en dos y ambos cruzaron en seco, como siglos atrás lo hiciera Josué con el arca del pacto. Eliseo contemplaba cada gesto con el corazón palpitante. Cuando estuvieron al otro lado, Elías se volvió hacia su discípulo y le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de tu lado». Eliseo, con voz temblorosa pero decidida, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías lo miró con intensidad, como quien mide el peso de una petición inmensa. Finalmente asintió: «Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no». El silencio los envolvió mientras caminaban juntos, sin saber que los cielos estaban a punto de abrirse de una manera jamás vista. Elías y Eliseo caminaban juntos por el camino solitario mientras el sol ardía sobre el valle. Nada parecía fuera de lo normal, pero en el mundo invisible los cielos se preparaban para abrirse. El profeta de fuego sabía que su hora había llegado y Eliseo lo intuía con el corazón encendido. De pronto, un rugido atravesó los cielos. El viento comenzó a girar con fuerza, levantando polvo y piedras alrededor de ellos. Los árboles se doblaban como si reverenciaran lo que estaba por suceder. Entonces, con un estruendo indescriptible, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, que descendió del cielo como una llamarada viva. El torbellino los envolvió. El carro pasó entre los dos profetas, separándolos. Eliseo, con los ojos desorbitados, gritó con toda su alma: «¡Padre mío! ¡Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!». En un instante, Elías fue arrebatado en un torbellino, elevándose hacia los cielos en aquel carro de fuego, hasta perderse en la inmensidad. No hubo tumba para él, no hubo sepulcro que lo retuviera. Fue llevado por Dios mismo en gloria, como un soldado al que el Rey de Reyes venía a buscar personalmente. Eliseo
Con lágrimas en los ojos, rasgó sus vestidos en señal de duelo. Pero cuando miró al suelo, vio caer el manto de Elías, el mismo que había golpeado el Jordán, y que simbolizaba el llamado y la autoridad divina. Temblando, lo tomó en sus manos. El discípulo estaba solo ahora, pero no vacío. El espíritu de Elías reposaba sobre él. Eliseo volvió al río Jordán, el mismo que habían cruzado juntos poco antes. Tomó el manto, golpeó las aguas y clamó: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Las aguas se abrieron en dos, confirmando que la herencia del profeta había pasado a su discípulo. Los hijos de los profetas, que miraban desde lejos, cayeron de rodillas y exclamaron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». Elías ya no estaba en la tierra, pero su legado ardía como una llama eterna. Fue recordado no solo como el profeta que hizo descender fuego del cielo, sino como el hombre que conoció tanto la gloria como la debilidad, y que caminó hasta el final sostenido por la mano de Dios. Y así, el profeta de fuego no conoció la muerte, sino que fue llevado en un torbellino de gloria. Su nombre quedó grabado en la historia como un símbolo de fidelidad, de poder divino y de la certeza de que, aún en los momentos más oscuros, el Dios verdadero siempre responde, ya sea en el fuego ardiente o en el susurro más apacible.